Buenas tardes a todos y todas las personas que nos ven en este momento, tanto los que estén presenciales como los que estén a distancia. Agradecemos su presencia en esta nueva ponencia de las de 2025 que hemos realizado como parte de nuestra asociación PRODIP, que como se nota en la pantalla, nos llamamos Profesionales de Doctorado Interinstitucional en Psicología. Su servidor, el doctor Iván López Beltrán, presidente de la asociación, y actualmente pues estoy a cargo de esta organización de las ponencias. Y ahora tenemos de forma especial una colaboradora, una colega, una doctora, que nos trae un tema pues muy interesante, la verdad poco conocido. Ya nos hablará demasiado del tema. Creo que va a ser muy valiosa la ponencia que van a recibir. Me gustaría presentarla de manera breve para que ella después continúe con su proceso de ponencia. Gracias a todos los invitados. De verdad, de corazón, mucho gusto conocerlos y que estén aquí. Les voy a pedir, por favor, eh, que escuchen el currículum de nuestra doctora. Se llama Karina Salud Montoya Pérez y ella es licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Psicología con acentuación en Psicología y Salud por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Psicoterapia Clínica con orientación en Psicoterapia por la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Mazatlán, doctor en Psicología por la Universidad de Colima, postdoctorante por 2 años en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Su experiencia profesional se basa en psicología clínica en centros de atención y consulta privada por más de 10 años, tallerista y conferencista en instituciones educativas y gubernamentales, docente de nivel licenciatura y de maestría, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidata del 23 al 26, autora de artículos científicos y de divulgación en revistas nacionales e internacionales, pionera en el estudio de divulgación de la alta sensibilidad en México, autora de la escala de alta sensibilidad interpersonal para adultos EASI. Y su línea de investigación, naturalmente, es la alta sensibilidad en México, promoción de la salud y prevención de psicopatología. Pues muchísimas gracias, doctora. Un placer que estés aquí con nosotros. Te agradezco mucho. Y pues el foro es tuyo. Yo guardo silencio y pues adelante con tu ponencia. Bienvenidos todos. Gracias. Bien, bueno, antes de comenzar la presentación, me gustaría primero agradecer al doctor Iván López Beltrán, nuestro presidente de la asociación, porque ha sido una persona muy interesada en que llevemos a cabo actividades como parte de este agrupamiento, con la intención de dar a conocer temas de interés tanto a otros colegas, otros profesionales de la salud, como también a la población en general. Me parece una iniciativa muy importante el que podamos hacer que este conocimiento que estamos obteniendo a través de los estudios, de nuestras líneas de investigación, pues podamos hacerlo llegar al mayor número de personas posibles. Bien, pues como lo mencionó brevemente el doctor, el día de hoy vamos a hablar sobre la alta sensibilidad y por qué la estudiamos los psicólogos. Quisiera comentarles que la charla está dividida básicamente en 4 puntos. El primer aspecto del que vamos a hablar es la definición, sería la definición conceptual. También hablaremos de la detección y medición, que sería la definición operacional de la alta sensibilidad. También centraremos nuestra atención en el interés para la psicología, que es el objetivo de esta charla. Y para ello también ahondaremos un poco en cuáles son los estudios más relevantes o sobre qué temas se ha estudiado la alta sensibilidad en relación con otras variables. Y ahí también comentaré un poco sobre la investigación que estamos realizando en México, también sobre este tema y su relación con otros constructos que han sido de nuestro interés. Comenzaré entonces hablando de la definición de la alta sensibilidad. ¿Qué es la alta sensibilidad? Bueno, es un rasgo de temperamento genéticamente determinado que consiste en poseer un sistema nervioso central altamente reactivo. Este rasgo o característica se ha denominado sensibilidad en el procesamiento sensorial. Y es importante
comentar que si ustedes ingresan a alguna plataforma en internet y buscan qué es la alta sensibilidad, van a encontrar información ya. Hay mucha información al respecto. Algunas plataformas me parece que han sido más cuidadosas respecto a la naturaleza de esa información que comparten, otras no tanto, pero creo que es importante que en este espacio podamos hablar del tema de una manera más formal y tomando en cuenta pues los resultados, los estudios científicos pues que se han llevado a cabo en este campo para poder tener una idea más precisa sobre de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, esto de tener un sistema nervioso central altamente reactivo, ¿qué significa? ¿No? ¿Cómo se expresa? Bueno, se expresa básicamente a partir de 4 aspectos. Uno, las personas con un sistema nervioso central altamente reactivo o una sensibilidad en el procesamiento sensorial muestran una conciencia aumentada de las sutilezas en el ambiente. También podemos observar en ellos un procesamiento profundo y complejo de la información, una susceptibilidad a la sobreestimulación cuando el estímulo es intenso y también la presencia de intensas reacciones emocionales. La imagen que tenemos aquí del lado derecho me interesa ilustrar lo siguiente. Si vemos, estamos comparando lo que sería vista de manera superior, ¿no? Una persona no altamente sensible y una persona altamente sensible. Lo que observamos con una persona altamente sensible es que ante un cierto número de estímulos, la cantidad de estímulos que alcanza a percibir y a registrar es mayor y también esto implicaría pues que el procesamiento de esta información se realiza de manera más intensa, de manera más profunda, más compleja y por lo tanto las reacciones emocionales derivadas de este procesamiento serían también igualmente más intensas. ¿Cuáles serían entonces las características generales, ¿no? de tener este rasgo? ¿En qué se traduciría de manera general? Bueno, pues en que estas personas tienen la capacidad de tener una mayor percepción de sutilezas en los distintos estímulos internos y externos. Dentro de los externos podríamos decir que una mayor percepción de sutilezas en colores, en sabores, en olores, en texturas, en sonidos. Y dentro de los estímulos internos, pues podríamos mencionar que hay una mayor sensibilidad al dolor, a los efectos del medicamento, los medicamentos, a los efectos de la cafeína, a la temperatura, al hambre, es decir, todos aquellos estímulos que son percibidos y procesados a través de nuestro sistema nervioso central. Dentro de las características particulares o lo que podríamos observar de manera más habitual o cotidiana en el comportamiento de estas personas, tenemos, por ejemplo, que tienden a observar antes de participar en una situación nueva, muestran una conciencia acentuada de los riesgos y beneficios de cada una de las decisiones que toman o de las situaciones a las que se enfrentan. También una conciencia de las sutilezas, ¿no? Por ejemplo, eh, pueden reportar haber visto ciertos objetos en determinado lugar en un tiempo corto anterior o, o hacer observaciones sobre algún cambio sutil incluso en el aspecto de las personas también. También se observa pues que hay una toma de decisiones demorada en ellos, es decir, toman más tiempo para tomar decisiones. Y este aspecto en particular es importante mencionar que muchas veces es catalogado como
como el que hay indecisión en estas personas, pero precisamente la evaluación de los riesgos y beneficios, la observación antes de la participación, pues nos llevará a que la toma de decisiones tome más tiempo, ¿no? También observamos una conciencia de emociones y pensamientos, tanto propios como en los demás, y una mayor detección de señales no verbales en la comunicación. Otra característica es que pues son personas que pueden reportar o presentar un mayor daño por sus experiencias, ¿no? En la infancia, pero también como presentar una mayor ganancia en ambientes benéficos en los que han estado. También muestra una preocupación inusual sobre la justicia social y el ambiente. Es decir, son defensores de causas, ¿no? de causas justas. También muestran una compasión inusual, incluso en la infancia, por los demás personas, también por los animales. Fácilmente sobreestimulados y fácilmente excitables. La facilidad para la sobreestimulación o la excitación la podemos observar muy claro en ambientes donde hay demasiada estimulación. Son personas que reportarán el sentirse abrumadas o sentir malestar, ¿no? Coloquialmente podemos escuchar esta expresión de sentirse ingentados rápidamente. Y también son personas que presentan gusto o facilidad para las artes, precisamente por esta capacidad, ¿no? de percibir estas sutilezas, pues las actividades artísticas o las áreas de desarrollo artístico, pues son espacios bastante elegidos por personas con la característica de la alta sensibilidad. También puede presentarse un fuerte interés en la espiritualidad, mayor reacción emocional que otros, es decir, puede haber eh, por ejemplo, cuando se asiste al cine, al teatro o alguna obra que despierta algunas emociones, pues podemos observar que las personas altamente sensibles serán personas que muestran esta emocionalidad con mayor intensidad, con mayor facilidad, es decir, se conmueven por la manifestación, ¿no? artística o cinematográfica. También pueden mostrar una aflicción inusual debido al cambio. No es fácil para las personas altamente sensibles adaptarse a los cambios, precisamente porque los cambios suponen nuevamente esta evaluación de todas las sutilezas en las circunstancias, en las decisiones. Supone también volver a observar antes de actuar, volver a conocer la circunstancia antes de, de, de introducirse en ella. Por lo tanto, los cambios no es algo que sea fácil de llevar. También reportan sueños vívidos, inusuales, es decir, sueños con mucho detalle en las imágenes, en las características del sueño, los personajes, los detalles, etcétera. También son personas que particularmente cuentan con recuerdos distintivos de la infancia. Son estas personas que se acuerdan de muchas cosas cuando fueron niños o se acuerdan de situaciones a mucho detalle, ¿no? Y también pues son personas que reportan el sentir incomodidad en ambientes con mucha estimulación. Por ejemplo, en lugares donde hay mucho ruido, pues reportan malestar por el exceso de ruido, donde hay mucho calor, donde hay mucho frío, donde hay mucha gente, etcétera. También pues hay esta sensibilidad física, sensibilidades a las texturas, por ejemplo, a la incomodidad física, el sentirse, no sé, en un espacio reducido con otras personas, pues sentir esta compresión derivada de compartir este espacio con otras personas. Eh,
También hay una respuesta de sobresalto más rápida. Por ejemplo, en un espacio de quietud y de silencio, el que aparezca inesperadamente un ruido puede ocasionar una respuesta de sobresalto más pronunciada en las personas altamente sensibles. También han reportado un sistema inmune más reactivo, o sea, es decir, son personas que reportan pues el sufrir alergias o el presentar alergias tópicas, como también respiratorias, más alergias de contacto también. La consideración inusual por los otros o esta preocupación por el bienestar de otras personas o por el hecho de que otras personas estén pasando alguna situación difícil, eso puede ocasionarles también pues el que ellos mismos se sientan afligidos o preocupados por la situación. Hay un gusto por la naturaleza, los animales, el agua, hay una preferencia por este tipo de espacios más que por espacios con mayor concurrencia de personas o de estimulación. Entonces, después de lo que hemos mencionado, la alta sensibilidad se trata de una desadaptación, es decir, el hecho de que haya personas que puedan ser tan especialmente sensibles a todo esto que hemos mencionado y muchas otras cosas más, estaríamos hablando de una desadaptación o estaríamos hablando de una debilidad. Una debilidad en términos de que seguramente nosotros hemos escuchado en diferentes contextos el que se nos llame a nosotros o llamar o que se les llame a otras personas como muy sensibles. Es que es muy sensible, dice. Pero la forma en la que se hace esta declaración pues es una manera, podríamos decir que tiene una connotación negativa, ¿no? O sea, como haciendo referencia a alguna especie de debilidad o de característica desadaptativa. Incluso puede ser entendida como alguna normalidad porque pues no todas las personas presentan esta forma de interactuar con los demás, ¿no? Con el mundo. Pero bueno, diríamos entonces que se trata de alguna de estas tres características. La respuesta es no. No, porque como lo describimos en un inicio, pues es una característica con la que se nace y además está genéticamente determinada, como lo está alguna otra característica física con la que contamos, piel de determinado color, cabello de determinado color o determinada forma, incluso la forma en la que está diseñado, ¿no? Cada uno de nuestros órganos que no son visibles, pues igualmente esta característica parece venir o presentarse de esta misma manera. Por lo tanto, no hay anormalidad, alteración o desadaptación en este rasgo. Pero entonces también estas mismas características nos hace preguntarnos, ¿no? Entonces no se trata más bien de alguna característica como las que observamos dentro del espectro autista. La respuesta es no, porque en relación con el espectro autista, esta alteración que observamos en el procesamiento de la información sensorial que da como resultado estas dificultades muy evidentes en las personas que están consideradas dentro de este espectro para llevar a cabo las actividades sociales, para llevar la interacción social, pues eso no es algo que observemos nosotros en las personas altamente sensibles. Las personas altamente sensibles, a pesar de que pudieran sentirse abrumadas por una estimulación sensorial intensa o prolongada, no lleva a este tipo de respuestas que podríamos considerar como más desestructurantes o que las hicieran salir corriendo del lugar, ¿no? Entonces, en el espectro autista lo que estaríamos observando sería una alteración en el procesamiento de la información sensorial, es decir, esta no es procesada de manera adecuada. Y en la alta sensibilidad estamos observando un procesamiento de la información particular o específica que hace a la persona funcional, ¿no?
También las personas altamente sensibles pues desarrollan estrategias de adaptación, que aunque en un principio se pudiera observar este malestar acentuado a estos sitios con mucha estimulación, pues las personas altamente sensibles pueden estar en estos sitios y mantenerse, no sé, por el tiempo que necesiten estar, eh, sin, sin sufrir estas reacciones emocionales que los hagan salir corriendo, ¿no?, de las situaciones. También no se trataría de hipersensibilidad, porque la hipersensibilidad es una característica que observamos en los cuadros de ansiedad o de depresión, donde la persona reporta sentirse especialmente o mayormente sensible a los estímulos, pero esta sensibilidad, que es llamada hipersensibilidad, se presenta como parte del cuadro. La alta sensibilidad no depende de ningún cuadro, ¿no? Es una forma distinta de relacionarnos con el mundo, con el ambiente y de procesar la información que es recogida por nuestros sentidos, ¿no? También no estaríamos hablando de ansiedad, porque la ansiedad sabemos que es un estado derivado ya de una experiencia prolongada, ¿no?, de estrés, donde están combinados otros elementos. Es decir, estamos hablando de psicopatología allí, igual en el caso de neuroticismo, donde ya podríamos decir que ha habido un efecto o una interacción con el ambiente y que el ambiente ha generado esta manera distinta de relacionarse con el ambiente, pero ha sido causado por esta interacción con factores externos. Y como hemos dicho ya, pues la alta sensibilidad no, su expresión viene dada por eh, por esta determinación genética, de ahí que sea considerada un rasgo de temperamento. Bien, además, otra de los elementos que nos permiten pensar a la alta sensibilidad como un rasgo que está genéticamente determinado, pues es que ya se han realizado estudios donde se han encontrado bases biológicas asociadas al rasgo. Se han encontrado, por ejemplo, que personas con la sensibilidad en el procesamiento sensorial, pues han presentado una variación corta del gen transportador de serotonina. Y en cuanto a la actividad cerebral, pues los estudios arrojan que las personas altamente sensibles muestran una mayor activación en áreas cerebrales asociados con atención, conciencia, procesamiento de estímulos sociales y no sociales. También áreas asociadas con control motor en respuesta a las emociones de los demás, mayor actividad en las neuronas espejo, mayor actividad en áreas relacionadas con la integración de la información sensorial, con el procesamiento cognitivo superior, con la toma de decisiones, con las tareas complejas, con la respuesta a cambios sutiles en los estímulos. Es decir, ya se han llevado a cabo estudios en donde se ha encontrado que el cerebro de las personas altamente sensibles trabaja de manera particular y específica, ¿no? ¿Qué hay sobre la detección y la medición? ¿Qué instrumentos son los que actualmente se encuentran ya desarrollados para detectar la presencia del rasgo y evaluar el grado en que se encuentra presente en las personas? Bueno, principalmente tenemos dos escalas. Disculpan que haya tanta información aquí, pero podemos simplemente mencionar, bueno, que la primera escala que se desarrolló fue la escala para personas altamente sensibles. Fue desarrollada por Aaron y Aaron en 1997 y que contamos ya en México con la traducción y adaptación para población mexicana a partir del 2019. Esta adaptación a población mexicana quedó constituida por 17 reactivos
con respuestas tipo Likert de 1 a 7 o de 7 puntos, donde, bueno, las personas responden a partir de cómo se perciben a sí mismas. Todos los reactivos son puntuados de la misma dirección, por lo que a mayor puntuación, mayor nivel de alta sensibilidad. El análisis factorial arrojó que está formada por 2 dimensiones o 2 factores, una llamada sensibilidad procesada con 13 reactivos y la otra llamada sensibilidad, umbral sensorial bajo, formada por 4 reactivos. El análisis de confiabilidad o los índices de confiabilidad de la escala es de 0.89, lo cual es un valor adecuado. Y bueno, por otro lado, posteriormente se desarrolló el cuestionario de sensibilidad en el procesamiento sensorial. Este cuestionario, a diferencia de la primera escala, intentó abarcar más aspectos considerados que forman parte del rasgo. La escala para personas altamente sensibles en distintos estudios parece haberse centrado un poco más en las dificultades asociadas al rasgo, tener como una tendencia más hacia los aspectos negativos o difíciles de manejar del rasgo, y entonces era difícil confiar en los resultados que arrojaba los estudios al utilizar este instrumento, porque los aspectos que se han mencionado también como positivos o favorables del rasgo pues quedaban fuera. Por lo tanto, era difícil no pensar que había un sesgo en los resultados que se obtenían. Esto hizo que se propusiera la creación de este cuestionario de sensibilidad en el procesamiento sensorial. Es un cuestionario mucho más amplio que consta de 60 reactivos, también con un tipo de respuesta tipo Likert de 7 puntos. Se confirmó un modelo bifactorial en el análisis que se hizo de la estructura, pero este modelo arrojó 2 factores de orden superior que representan dimensiones positivas y negativas de la alta sensibilidad, y se identifican 6 dimensiones, ¿no? Sensibilidad sensorial a estímulos sutiles, internos y externos, reactividad emocional y fisiológica, incomodidad sensorial, confort sensorial, sensibilidad socioafectiva y la sensibilidad estética, y los valores obtenidos en el análisis de confiabilidad van de 0.77 a 0.90, que también son valores adecuados. Hay que mencionar también que el cuestionario de sensibilidad en el procesamiento sensorial ya fue adaptado y evaluado su estructura, sus propiedades psicométricas en población española. Es decir, ya tenemos una versión en español, aunque no contamos aún con una adaptación a población mexicana. Bien, ¿cuál es el interés entonces para la psicología? ¿Por qué los psicólogos estudiamos la alta sensibilidad? Primero, por su prevalencia. Según algunos estudios, 1 de cada 5 personas posee este rasgo en el mundo. También se presenta tanto en hombres como en mujeres. Y parece ser que la cultura determina la manera de experimentar la sensibilidad. Por ejemplo, sabemos que aquí en México, pues aún hay ciertos estereotipos y ciertos paradigmas sobre qué esperar de la expresión emocional de hombres y mujeres, y sabemos que para los hombres puede seguir siendo más complicado aceptar, demostrar, reportar su experiencia emocional. Y esto lo hemos observado también en los estudios que ya hemos realizado en población mexicana. Sigue apareciendo una mayor prevalencia en el rasgo en mujeres, a pesar de que ese es un dato que ha sido pues reportado de manera distinta en otras partes del mundo. Entonces creemos que los principios culturales o los principios bajo los cuales los hombres y mujeres se comportan respecto a este aspecto, pues sigue determinando
estos resultados, pero bueno, es un elemento importante a tomar en cuenta en las investigaciones. Otro elemento, pues, es que dentro de la psicoterapia se ha encontrado aproximadamente entre un 60 y 70% de las personas que acuden poseen el rasgo y no lo saben, y tampoco el terapeuta lo sabe. Y entonces, aunque personas altamente sensibles pueden desarrollar psicopatología, podrían ser mal diagnosticadas o recibir un tratamiento inadecuado, porque a lo mejor el reporte de las personas en estas entrevistas psicoterapéuticas pudiera estarnos hablando más de una dificultad para lidiar con ciertos aspectos, ciertas características del rasgo y no de síntomas de psicopatología. Pero entonces es importante ¿no? que tanto la persona como el profesional tenga conocimiento de la existencia de este rasgo y que sea posible hacer una evaluación para determinar si está presente o no. Porque la alta sensibilidad no explica todo lo que observamos en las personas, pero sí contribuye a un mejor entendimiento del caso. Lo que quiero decir con esto es que podemos darnos cuenta que el hecho de que sea una persona altamente sensible, bueno, puede estar asociado con que su experiencia de ciertas situaciones, ciertas interacciones, ciertos momentos, se haya vivido con mucha intensidad emocional, pero no es todo lo que tendríamos que determinar ahí. O sea, no podemos solo quedarnos con que es altamente sensible y por eso ha pasado lo que ha pasado, sino tenemos que considerar que la alta sensibilidad pues se trata más bien de, una, de un rasgo que amplifica la experiencia emocional desde que la persona nace y por lo tanto pues la historia o lo que reporta como este conjunto de experiencias que ha tenido, pues han estado permeadas por este rasgo y es importante poder hacer la separación o poder entender cuál ha sido la relación del rasgo con sus experiencias emocionales. Y bueno, por último, pues explicar como comenté, pues que no se trata de un defecto, una alteración, un trastorno o un mal funcionamiento, sino que se trata de una característica que lo ha acompañado toda la vida y lo seguirá acompañando toda la vida, pero que es importante identificar cuáles son sus características, en qué consiste, en qué podría derivar y cuál es la manera en la que se puede buscar una adaptación, ¿no? A estas experiencias. Otro de los elementos que son de nuestro interés es que eh, mucho de lo que podríamos considerar como parte de la cotidianidad o del día a día de cualquier persona, pues se convierten en fuentes de estrés para las personas altamente sensibles. Ruidos repentinos o repetitivos, lugares de convivencia social muy concurridas, ¿no? Fiestas, eventos, luces brillantes, lugares con mucha gente, cosas normales que otras personas hacen sin problema, como participar en grupos de discusión, el recibir visitas en casa, ya sea de familiares, amigos u otros huéspedes, el tener experiencias emocionales intensas, el verse envueltos en confrontaciones de cualquier tipo, lidiar con gente con un humor o actitud negativa, llevar a cabo conversaciones triviales, el caos y el desorden, la música con alto volumen o la televisión con alto volumen, las luces artificiales, el ser anfitrión o responsable de llevar a cabo un evento social, los olores fuertes, la violencia o películas muy crudas, el enojo de otras personas aún sin conocerlas, la crueldad del mundo en general, contener las emociones de otras personas, muchas cosas que hacer en la agenda, procesar muy profundamente cada detalle, ¿no? de los que es consciente en todas las interacciones. Pero entonces, la alta sensibilidad es un factor de riesgo. El hecho de tener este rasgo nos hace más proclives a desarrollar ansiedad y depresión o a presentar eh, psicopatología. Bueno, lo que hasta ahorita se ha reportado es que
personas altamente sensibles con infancias difíciles o, o contextos familiares o de crianza complicados, pues reportan o han reportado en la edad adulta, pues eh, tener dificultades para ajustarse, problemas de personalidad, una sensibilidad o bueno, interpretar su sensibilidad como algo problemático, el sentir que son vulnerables o incapaces, el sentir que tienen un defecto por el hecho de ser altamente sensibles. Y el caso contrario ha sido que personas altamente sensibles que han reportado haber tenido infancias con menos dificultades o pocas dificultades, contextos donde ha habido mayor sensibilidad por parte de los padres a estas diferencias individuales, mayor comprensión, etcétera, pues reportan éxito en su desempeño, ven incluso la sensibilidad o la alta sensibilidad como una ventaja y han podido establecer relaciones cercanas. Pero precisamente esta pregunta de si la alta sensibilidad es un factor de riesgo, creo que es una de las preguntas más importantes o que se han convertido en los pilares de mucha de la investigación que se lleva a cabo en el mundo, porque precisamente eso es lo que se quiere entender, ¿no? Si la alta sensibilidad en sí misma es un factor de riesgo o la interacción de la alta sensibilidad con estos otros factores ambientales es lo que determina el que estas personas que poseen el rasgo se vuelvan más proclives a desarrollar psicopatología o no. Y bueno, respecto a la investigación, pues se ha investigado ya en muchos espacios de interacción humana el rasgo. Ha habido estudios que se han centrado en la relación de las personas altamente sensibles en espacios laborales, en espacios educativos, en espacios familiares, en relaciones interpersonales, en relaciones de pareja. ¿Qué es lo que ha generado el que los psicólogos estemos interesados en estudiar este rasgo? Bueno, pues que es un rasgo que al amplificar la experiencia emocional permite conocer y explicar mejor la manera en que actúan el temperamento y el ambiente. El estudio de la interacción entre el temperamento y el ambiente no es nuevo. Sabemos que desde hace muchos años ha habido estudios dirigidos a tratar de entender cómo es que eh, digamos, el resultado que vemos en la personalidad en personas adultas, hasta qué punto ha sido el efecto o la influencia de los genes y hasta qué punto ha sido la influencia del ambiente. Y entonces estos estudios tienen ya una historia, pero lo novedoso, lo relevante de este tema es que aquí no estamos hablando de genes, sino estamos hablando de venir al mundo, de nacer con esta manera distinta de relacionarnos con el ambiente en general. Y entonces, ¿cuál es esta experiencia en interacción con los estímulos que tienen las personas altamente sensibles que nos permite entender cómo es que puede tanto convertirse en un factor de riesgo como en un factor de desarrollo óptimo? Sí, ya lo comenté esto. Y bueno, también el estudio de la alta sensibilidad nos permite conocer más sobre el potenciamiento de ciertas características de personalidad, ¿no? A partir de interacción con ambientes adecuados. Observar cómo buscar también nosotros esta evidencia empírica de que si personas altamente sensibles están desarrollándose en ambientes enriquecedores, en ambientes positivos, qué tipo de estrategias son las que desarrollan y cómo desarrollan esas estrategias que les permiten aprovechar aún más o tener esta ventaja, ¿no?, sobre otras personas que no son altamente sensibles. Además, bueno, en los distintos ámbitos de interacción social encontramos personas que poseen el rasgo.
Y también existe interés en la participación del rasgo en la adherencia terapéutica o en los programas de intervención para prevenir o reducir alguna conducta, así como para potenciar o aumentar conductas adaptativas. ¿Qué hemos estudiado sobre la alta sensibilidad en México? Bueno, en México ya se han llevado a cabo 5 estudios sobre este tema. El primero inició con la traducción y adaptación a la población mexicana de la escala para personas altamente sensibles en adultos. Posteriormente se han llevado a cabo estudios donde se han evaluado la relación o cómo la interacción entre la alta sensibilidad con otros factores se relaciona en otro momento con la regulación emocional. También se ha evaluado la relación entre la alta sensibilidad y los moduladores del disfrute, la alta sensibilidad y la procrastinación. Pero es importante mencionar que en estos estudios que se han llevado a cabo en población mexicana, pues se ha utilizado la escala que se tradujo y se adaptó. Esta escala que finalmente quedó conformada con 17 reactivos, pero que también al llevar a cabo este proceso de evaluación de sus propiedades psicométricas dejó fuera casi 10 reactivos de la escala original. Y esos 10 reactivos que quedaron fuera indagaban sobre la experiencia ventajosa o positiva de la alta sensibilidad. Por lo tanto, hemos mencionado en cada uno de los estudios pues el posible efecto de sesgo que puede tener en los mismos el hecho de haber utilizado un instrumento que haya dejado de lado estos otros aspectos de la alta sensibilidad que son importantes considerar al momento de estudiarla. Por eso es que aquí en México actualmente nos hemos centrado en el estudio de la alta sensibilidad interpersonal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como vimos ya en la presentación, pues hay una alta sensibilidad o una sensibilidad aumentada a estímulos físicos, ¿no? Olores, sabores, colores, todos los estímulos que son percibidos a través de nuestros sentidos. También estos estímulos físicos, pues hemos hablado sobre los estímulos internos, externos. Y aunque hemos mencionado la participación o el efecto o el papel que una crianza con ciertas características puede tener en la personalidad de las personas altamente sensibles para desarrollar o no psicopatología, los instrumentos que mencioné, que son los instrumentos con los que se cuenta actualmente para hacer la evaluación, eran instrumentos que no evaluaban en específico lo que podríamos entender como la alta sensibilidad interpersonal, que es esta alta sensibilidad a la interacción o en la interacción con las personas. Lo hemos definido como una responsividad aumentada a la percepción de los componentes emocionales presentes en la interacción con las personas, más que una respuesta emocional derivada de esta percepción. En otras palabras, esto significa que en el momento en que interactuamos con las personas, pues hay necesariamente respuestas emocionales de un lado y de otro. Y entonces es cómo las personas respondemos a esos componentes emocionales de la interacción. Para ello, bueno, desarrollamos la escala de alta sensibilidad interpersonal. En la parte final de la diapositiva estoy compartiendo ya la referencia. Fue publicada en el 2024 y encontramos una estructura final en esta escala compuesta por 3 dimensiones o 3 factores: conciencia de las sutilezas, la sobreestimulación y el efecto persistente. Estos 3 factores o estas 3 dimensiones son características distintivas de la alta sensibilidad y realmente describen el proceso de exposición. Es decir, una conciencia aumentada de las sutilezas puede llevar a una sobreestimulación del sistema nervioso ante una exposición prolongada, lo que a su vez puede ocasionar también un efecto emocional persistente de la experiencia emocional. Una manera de entender esto más sencillo sería el ejemplo siguiente. Supongamos que una persona altamente sensible
está en una tienda, ¿no? Y llega con el encargado de la tienda, pregunta por un artículo, por un precio o quiere hacer alguna compra, pero la persona encargada de la tienda responde con hostilidad, con agresividad o con un modo no agradable. Entonces, esa respuesta emocional del encargado es muy probable que en la persona altamente sensible ocasione un efecto también y que aún pasada ya la experiencia, es decir, comprar o no, salir de la tienda, de todas maneras seguirá experimentando un efecto emocional persistente. Entonces, consideramos que el estudio en específico de la alta sensibilidad interpersonal podría ayudarnos a entender mejor precisamente estos otros postulados que ya hemos comentado. O sea, el entender cómo la interacción de la alta sensibilidad con una crianza positiva, por ejemplo, puede darnos como resultado una mejor regulación emocional, convirtiéndose entonces en un factor protector para el desarrollo de psicopatología, por ejemplo. Bien, entonces esto de la alta sensibilidad interpersonal, pues sería lo último que quería yo comentarles en esta charla. Agradezco mucho su atención y vamos a continuar con la intervención del moderador. Gracias. Ahí, listo. Ahí, estoy aquí. A ver, eh, adelante, Estefanía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Karina, por esta conferencia tan nutricia. Justo yo estaba porque en los últimos meses me he dedicado pues a investigar más sobre este tema de paz, de hecho también de altas capacidades, y me daba cuenta que aquí en México no es un tema que pues se ha desarrollado mucho, y bueno, ahorita que presentaba las investigaciones que hay en México pues me puedo dar cuenta, ¿no? Confirmar esta parte. Entonces, pues muchas gracias por eso y quería pues hacerle unas preguntas, si es posible. Claro que sí. Adelante. Gracias, gracias. Pues justo relacionando, ¿no? La alta sensibilidad con las altas capacidades, me encontraba que dentro de las características de algunas personas con altas capacidades se veían esos rasgos, ¿no? De persona paz. Sin embargo, mi duda es si, bueno, ahorita que veía, ¿no? Como la prevalencia, si es, digo, si hay algún estudio donde haya esta correlación, si tendrá que ver más que no es que sea un rasgo de las altas capacidades, pues esta sensibilidad, ¿verdad? Que encontramos en las personas más, sino que, bueno, por la prevalencia de que es de 1 a 5 personas de paz, puede ser que por eso se encuentran estos rasgos en las altas capacidades. Y bueno, esa es una pregunta. Y la otra es bueno, si usted aparte pues de esta investigación, bueno, si conoce aquí en México, si hay como, o debería de haber pues algún tipo de psicoterapia que sea como más especializada en esta, pues en paz, o si no la hay, más bien si las personas que nos dedicamos a la psicoterapia, pues bueno, deberíamos empezar como a tener pues estos instrumentos de evaluación para poder determinar si nuestro paciente pues tiene estas características y entonces tenerlo en cuenta pues en la psicoterapia, ¿no? Porque podríamos tener incluso hasta como intervenciones que no sean oportunas si no tomamos en cuenta, ¿no? Estas características. Bueno, Sí, esas son mis preguntas. gracias, Estefanía. Bueno, respecto al primer punto, eh, yo no he encontrado, bueno, a ver, yo creo que tal vez
con una búsqueda más exhaustiva podríamos encontrar algo sobre las altas capacidades y la relación con la alta sensibilidad. Lo que sí yo escuché en un video que estaba, en el que estaba hablando una persona, creo que era un neuropsicólogo. Bueno, lo que decía en el video era que desde su punto de vista, todas las personas con altas capacidades eran personas altamente sensibles, pero no todas las personas altamente sensibles tenían altas capacidades. ¿Se entiende eso, Estefanía? O sea, Ujú, desde su punto de vista, las personas con altas capacidades poseían el rasgo de la alta sensibilidad, pero no todas las personas que poseen el rasgo tienen altas capacidades. Creo que ujú, valdría la pena ahondar en este punto, ¿no? Buscar más referencias, buscar estudios al respecto que pudieran darle sustento a esta afirmación. ujú, Lo que yo he observado en la psicoterapia es, pues la verdad es que mi observación en la psicoterapia sí ha confirmado esa observación que hace esta persona, pero ciertamente haría falta la evidencia, ¿no? Con un estudio. Por otro lado, la otra pregunta, no tengo conocimiento yo de alguna psicoterapia en específico para trabajar con personas con este rasgo. Y de hecho creo que no lo hay porque si lo hubiera, entonces estaríamos yendo un poco en contra de uno de los puntos que comenté, que es que no podemos solo quedarnos con la presencia del rasgo para tratar de entender el sufrimiento emocional de una persona que acude a psicoterapia, porque es una característica en combinación con otras características de personalidad. O sea, no todas las personas altamente sensibles somos iguales. Tenemos una forma de procesar la información eh, semejante, parecida, pero cada persona altamente sensible tiene su propio acervo de experiencias personales, ¿no?, que forman parte de su historia y que van teniendo impacto o moldeando su personalidad. Por lo tanto, cuando las personas acuden a psicoterapia, es necesario tomar en cuenta el rasgo para poder entender su propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hay este reporte de haberse visto o sentido muy afectados por cierta experiencia, por cierta situación, por cierta circunstancia, bueno, el que sepamos que es una persona altamente sensible, pues es una información valiosa para entender a qué se refiere, ¿no? O sea, de qué nos está hablando cuando nos dice que fue muy impactante y que ha sido muy difícil dejarlo atrás y que aún lo vive todavía con intensidad, etcétera, ¿no? Entonces yo me iría más bien por la propuesta 2 que haces, ¿no? Que es el que se difunda la existencia del rasgo dentro de los profesionales de la salud mental y que sea un elemento que se tome en cuenta al momento de, pues, de intentar o de realizar un diagnóstico, de tener un entendimiento del caso y también al momento de plantear las estrategias de intervención. Se tiene que tomar en cuenta, porque, por ejemplo, hay enfoques o perspectivas o abordajes que pueden ser muy confrontativos, que utilizan técnicas pues que pueden resultar muy amenazantes para las personas altamente sensibles y por lo tanto resultar ineficientes. Entonces sí, creo que es importante que ambas partes tengan conocimiento del rasgo y que eso sea algo que pues que ayude a establecer este trabajo en equipo, ¿no? Que se requiere para que lleve, para que el trabajo en psicoterapia pues tenga el efecto que esperamos. Ok, muchas gracias, doctora. Y bueno, no quiero ser abusivo, pero una última pregunta nada más de esta parte de alta sensibilidad interpersonal.
O sea, ¿entraría como una rama de la alta sensibilidad? O esa parte no la entendí bien. Un aspecto de la alta sensibilidad. Ah, un aspecto. Ok, Sí, gracias. o sea, así como describimos estos 4 aspectos principales en un inicio, la conciencia aumentada de las sutilezas, la susceptibilidad a la sobreestimulación, la presencia de las respuestas emocionales y el procesamiento profundo, pues yo creo que también habría que incluirse esta responsividad aumentada a los componentes emocionales en las interacciones sociales, porque si tú has ahondado un poquito más en la literatura sobre el tema, te vas a dar cuenta que se hace mención en repetidas ocasiones de esto. Una crianza respetuosa o una crianza positiva o un contexto de crianza enriquecedor o un contexto de crianza favorable disminuirá la probabilidad de que las personas altamente sensibles desarrollen psicoterapia porque pues en estos primeros espacios pues es donde se sientan las bases de los mecanismos que se desarrollan posteriormente para regular las emociones. Me refiero al apego y otros procesos que se llevan a cabo. Entonces, se menciona recurrentemente, pero el instrumento, ninguno de los 2 instrumentos ahonda en suficiencia este aspecto de la interacción interpersonal. La escala original, con 27 reactivos, solamente 2 reactivos de toda la escala preguntaba sobre la experiencia en relación con la interacción social, y en el cuestionario que también mencioné, que se desarrolló posteriormente, aunque 6 reactivos se dirigen a preguntar sobre esta interacción, estos reactivos abordan características como la conciencia de los estados emocionales de los demás, por ejemplo, pero no abordan el que la persona es susceptible también de sobreestimularse en la interacción interpersonal. Y lo podemos ver claramente, ¿no? O sea, nos gusta interactuar, bueno, ya hablé en nos porque yo soy una persona altamente sensible, nos gusta interactuar, pero con cierto límite, o sea, llega un momento donde estamos agotados. Y también es cierto, el ejemplo que ponía yo con el vendedor, eso nos pasa. O sea, interacciones con desconocidos eh, nos hacen tener esta experiencia de sentirnos sobreestimulados y también de experimentar este efecto persistente. Entonces, ni el efecto persistente ni la susceptibilidad a la sobreestimulación eran aspectos que se consideraban en el cuestionario. Por lo tanto, pues al revisar estos 2 instrumentos disponibles y, y su y digamos la amplitud con la que estaban considerando este elemento, fue que nos pareció pertinente desarrollar un instrumento que se centrara en ese aspecto, que nos parece fundamental para poder hablar de si somos susceptibles a desarrollar psicopatología o no. Porque al final, pues somos personas, somos entes sociales, todo el tiempo estamos en interacción con otras personas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental entender esta parte. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Al contrario, Estefanía, gracias a ti. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? Parece que no. Sí, a ver. Itzel, adelante. Ahí me escuchan. Sí, Ah, hola, ¿qué buenas tal? tardes a todos. Hola, Karina. Buenas tardes. Felicidades por tu presentación y gracias por compartirnos todo lo que has aprendido sobre este tema, que es muy interesante. Yo me identifico totalmente con las características. Sé ya que soy una persona altamente sensible y eso pues me ha ayudado a no patologizar mi condición, ¿no? Que efectivamente, como decías, pues muchos terapeutas no la conocen
y se van como por el trabajo por otro lado, pero ya cuando nosotros identificamos lo que sentimos, lo que nos va pasando, sabemos, aprendemos a gestionarlo, ¿no? Y mi pregunta va dirigida a esto. Fíjate que cuando yo conocí este concepto, empecé a platicarlo con algunas compañeras. Yo trabajo en la Universidad de Michoacán, con algunas compañeras que son neuropsicólogas y parece que está como desacreditado este término, ¿no? Y también ella, una en especial me decía, no, es que mis maestros que son neurólogos dicen que eso no es cierto, ¿no? Que no existe, aun cuando ya hay mucha evidencia, ¿no? Entonces te quiero preguntar si tú te has encontrado con este tipo de descalificaciones al concepto por personas que defienden otras áreas, pues, ¿no? ¿Y cómo Sí. las has enfrentado? O sea, como cuando te dicen, ay, no, eso nada que ver, ese rasgo no existe o algo así, si tú lo has podido como confrontar y decir, bueno, sí, por esto. Gracias, Itzel, por tu intervención. Pues fíjate que no me ha pasado tal cual. De hecho, yo he tenido conversación con algunos psiquiatras al respecto y